Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Estamos aquí para hablar con Jesús, para buscarlo, encontrarlo y amarlo. Y digámoselo a Él, quiero buscarte, encontrarte y amarte. En este mes de noviembre, el día 4 de noviembre, era un aniversario de esos íntimos de familia. Fue lo que ocurrió un 4 de noviembre de 1933. 1933. Un joven estudiante de arquitectura que tenía 22 años en ese momento conoció a San José María en mayo de 1933. Su nombre, Ricardo Fernández Vallespín. Estudiaba arquitectura y había oído hablar de José María Escrivá. Le pidió una cita, lo recibió y lo que hablaron fue de vida interior. Y San José María le animó a ser mejor, a acercarse al amor de Cristo. Y de manera pues sorprendente, cuando terminaron de platicar, San José María fue y tomó un libro. Y en la primera página le puso una dedicatoria, que decía aquella dedicatoria: que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Madrid, 29 de mayo de 1933. Y el libro que le dedicó San José María no lo había escrito San José María, lo había escrito Luis de la Palma, y era la historia de la Sagrada Pasión de Jesús. Y entonces se lo dio para que buscara, encontrara y amara a Cristo. Se volverían a ver hasta en otras ocasiones, pero en noviembre, el 4 de noviembre, Ricardo estaba ya totalmente decidido a entregarse a Dios y ser uno de los primeros miembros numerarios del Opus Dei. Y pidió esa admisión a la obra cuando acababa de cumplir 23 años. Los cumplió en septiembre. Porque buscó a Cristo, encontró a Cristo, amó a Cristo. Y eso se lo decimos nosotros también al Señor. Señor, vengo a buscarte, a encontrarte, a aprender de ti. Y esta anécdota, que es un poquito larga, pero nos puede servir para hacer nuestra oración. Pasaron los años de su vocación y 30 años más tarde, después de haber trabajado en América del Sur y al regresar a España, pues había perdido la pista de aquel libro que le había dedicado San José María. Y entonces en una ocasión fue a visitar a una de sus hermanas, y entonces, estando ahí en la casa de su hermana, vio la biblioteca que tenía su hermana, y de repente vio un libro que decía Historia de la Sagrada Pasión. Y como de un salto se dirigió a tomar el libro, lo abrió, y ahí estaba la dedicatoria que le había escrito San José María. Y se alegró tanto Ricardo, que lo veía como un nuevo regalo de Dios, y le escribió a San José María, que estaba en Roma, para contarle que había vuelto a encontrar aquel libro. Y San José María le contestó rápidamente, ¿no?, lleno de cariño,
en una carta le decía: también a mí me conmovió aquella dedicatoria, que nos lleva a tiempos tan lejanos. Cuánto ha bendecido el Señor a su obra. Reza por mí y haz rezar por mí. Y así lo hizo Ricardo Fernández Vallespín. Falleció con 77 años. Vivió su vocación con fidelidad durante 54 años. Porque buscó a Cristo, encontró a Cristo, amó a Cristo y lo sigue amando desde el cielo. Nosotros le decimos también al Señor: Señor, quiero buscarte, encontrarte, amarte, aprender de ti, aprender de ti. Y eso es lo que venimos a aprender del Señor, la verdad, lo verdadero. Y aunque todavía no hemos llegado al Evangelio, te cuento esto que yo no lo sabía, pero lo explicaba un escritor contemporáneo, que cada año el diccionario de Oxford registra las palabras que han sido creadas durante los últimos 12 meses del año. Y hace unos años se registró la palabra post-verdad, post-truth, para designar las circunstancias en las que hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública cuando se apela a la emoción o a la creencia. O sea, ya está como aceptaron ellos que estamos en una época de posverdad. Cada quien va creando su verdad, propagando sus visiones, sus opiniones, aunque no sean objetivas. Y nosotros ahorita nos vamos a encontrar con una parábola donde Jesús nos habla sobre una verdad, la de vivir vigilantes, haciendo el bien hoy y ahora, sin adormecernos. Qué importante es esto. Por eso le estamos diciendo a Jesús: Jesús, vengo a buscarte, a encontrarte, a amarte, a aprender de ti, de ti. ¿Qué nos cuenta el Evangelio? Nos cuenta cómo Jesús les predica una parábola a los que lo seguían, a los discípulos. No era una parábola para todo el pueblo, no, solo para los discípulos. Y el Evangelio nos dice: Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Fíjate, Jesús está utilizando la imagen que ocurría en las bodas en Israel en el tiempo en el que él vive. Aquellas bodas que eran ruidosas y llenas de tantas cositas que las hacían un evento social, ¿no? La novia, con sus parientes y amigas, era la costumbre, esperaban a que llegara el esposo. Y entonces cuando llegaba el esposo, que esto usualmente ocurría ya cuando había anochecido, salía entonces la novia y además la acompañaban, como en una especie de cortejo, otras muchachas jóvenes. Por eso a veces se le llamaba vírgenes, que entonces, llevando unas lámparas de barro que contenían aceite, las encendían e iluminaban el camino. Y entonces acompañaban a los nuevos esposos hacia la casa donde se iba a tener el banquete ya de bodas, la celebración. Y Jesús nos dice: el reino de los cielos es semejante a esto. Y ya nos está dando a entender quién es el esposo. Jesús mismo. ¿Quiénes son los invitados a las bodas para acompañar? Somos nosotros.
Jesús que se casa con la iglesia, con la humanidad, con la humanidad. Pero entonces bien, empieza a contar Jesús, dice, de aquellas 10, 5 eran descuidadas y 5 eran previsoras. Todo eso lo está contando Jesús. Las descuidadas, las necias, llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite extra para llenarlas de nuevo. Las previsoras, las prudentes, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Y como el esposo tardaba en llegar, les entró sueño a todas y se durmieron. Fíjate, aquellas 10 muchachas, nos está diciendo Jesús, empiezan con mucho entusiasmo lo que tienen que hacer, ¿no? Es tener sus lámparas encendidas, el entusiasmo para poder acompañar a la novia y al novio cuando llegue. Pero como se está tardando en llegar, se durmieron. Y entonces sigue contándonos Jesús. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas ya no tenían aceite y le dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y las prudentes les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Y entonces Jesús sigue el relato, ¿no? Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con el esposo y la novia al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras 5 y empezaron a decir: Señor, Señor, ábrenos. Pero desde adentro les respondió: yo les aseguro que no las conozcan. Y ahí termina Jesús la parábola. Y acaba diciendo a sus discípulos: estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. De esta parábola le decimos al Señor que le empiezas a contar y es como bonita, ¿no? Unas muchachas que están entusiasmadas por acompañar a una amiga, a la novia, y que llevan unas lámparas con aceite y tal. Pero acaba esto muy dramático. Aquellas que no supieron llevar más aceite, que no mantuvieron sus lámparas encendidas, no las dejan entrar, las corren, les cierran la puerta. Esta es la parábola de las vírgenes necias y prudentes. Y el Señor nos cuenta esta parábola para que estemos vigilantes. Vigilantes. ¿Y vigilantes en qué? En que esté siempre encendida nuestra lámpara. A hacer el bien hoy y ahora, en este momento. Los cristianos, dice una explicación de esta parábola, han sido llamados al cielo y por eso han de estar vigilantes, que no basta con esperar o estar, sino que siempre esa lámpara tiene que estar encendida. Y esto le decimos a Jesús, lo entendemos bien. ¿Cuántas veces he platicado contigo, Señor, de que aquello que tú mismo definías, que los cristianos somos luz del mundo? Y que no basta con estar, sino que hacer que de verdad esté ardiendo la lámpara, que yo esté dando luz. San José María, comentando esta parábola, San José María decía: el cristianismo no es un camino cómodo. No basta estar en la iglesia y dejar que pasen los años. En la vida nuestra, en la vida de los cristianos, la conversión primera
ese momento único que cada uno recuerda, en el que se advierte claramente todo lo que el Señor nos pide, es importante. Y añadía esto San José María. Pero más importante aún y más difíciles son las sucesivas conversiones. Y para facilitar la labor de la gracia divina, con estas conversiones sucesivas, hace falta mantener el alma joven, invocar al Señor, saber oír, haber descubierto lo que va mal, pedir perdón. Qué bonito esto de San José María. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, vengo a buscarte, a encontrarte, a amarte, a aprender de ti. Que yo esté vigilante. La enseñanza es clara de lo que nos quiere transmitir Jesús, que no es suficiente con que estemos en la iglesia, esperando pues ese momento en que nos uniremos a ti, que te veremos cara a cara, sino que hemos de mantener viva la fe, la caridad, haciendo que esa lámpara arda. San Agustín también comentaba esto en uno de sus sermones y decía, vela con el corazón, con la fe, con la esperanza, con la caridad, con las obras. Prepara las lámparas, cuida de que no se apaguen, aliméntalas con el aceite interior de una recta conciencia. Permanece unido al esposo por el amor, para que él te introduzca en la sala del banquete, donde tu lámpara nunca se apagará. Fíjate cómo los santos han interpretado esta parábola, ¿no? De mantenerla encendida. Y les digo, Señor, Señor, que yo te sepa buscar, encontrar, amar. Qué fácil es dejar que se apague un poco la luz dentro de nosotros. Estar vigilante, estar vigilante. Por eso hemos comenzado con esa anécdota de don Ricardo Fernández Vallespín, ¿no? Un muchacho de 22 años que enciende su lámpara, que se enciende en el buscar, encontrar y amar a Cristo. Y que no solamente lo hace una vez, sino que se mantiene así durante más de 50 años fiel a su vocación. Fiel a su vocación. Estar vigilante es hacer el bien, hoy y ahora. Cuestionarnos, examinarnos si yo hoy estoy haciendo el bien, si hoy estoy cumpliendo la voluntad de Dios, si yo hoy estoy dando luz. Por eso esta parábola, que se le conoce en la tradición como la parábola de las vírgenes necias y prudentes, y las prudentes, ¿no? Es una parábola que nos invita a tener virtudes, fortaleza, sabiduría, prudencia, que nos llevan a aprovechar nuestra vida en esta tierra para iluminar a los demás con el aceite de nuestras buenas obras, santificando nuestro trabajo, haciendo apostolado hoy y ahora, hoy y ahora. San José María, que recibió ese mensaje a recordar de ser cristiano en medio del mundo, pues él quiso ir abriendo ese camino, viviendo lo que él mismo había recibido y lo que predicaba. Y siendo también un sacerdote muy joven, compuso una oración al Espíritu Santo, en el que le pedía su fuerza al Espíritu Santo para no retrasar su respuesta a lo que Dios le pedía. Y fíjate qué bonita es esta oración. Dice así: ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón
contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir, diciendo, después, mañana, nunc cepit, ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Y San José María agregaba unas cosas muy bonitas como, quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Ese vivir hoy, ahora, encendido, santificando mi trabajo, haciendo apostolado, cumpliendo la voluntad de Dios. Y esto San José María lo rezaba él interiormente, pero también lo predicaba y hasta lo dejó escrito en ese libro, Camino, cuando daba este consejo. Pórtate bien ahora, sin acordarte de ayer, que ya pasó, y sin preocuparte de mañana, que no sabes si llegará para ti. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, quiero buscarte, encontrarte, amarte. Que nos demos cuenta, que cada día nos ofrece muchas oportunidades para mantener nuestra lámpara encendida, de realizar bien nuestro trabajo, con perfección humana y ofrecido, para tener detalles de servicios con los demás, para cuidar los ratos que dedicamos a la oración, para hacer mucho apostolado. En esos momentos podemos salir a recibir al Señor que pasa por nuestra vida con la lámpara encendida, con la lámpara encendida. Hace unos años el Papa Francisco, pues decía el Papa que al leer esta parábola, a veces hemos de entender que si no alimentamos la luz de la lámpara, acabamos debilitando la vocación y se convierte en una lámpara que no da luz, que no da luz. Y entonces por eso el Papa decía que no jugueteemos con la luz. Y entonces decía de la parábola, dice, aquellas muchachas, unas llevaron aceite y otras no, juguetearon con su luz, se olvidaron y su luz acabó apagándose. Y entonces decía el Papa, esa luz empezó a debilitarse y al final se apagó. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, que esté yo vigilante, que yo esté vigilante. ¿Cuántas a lo largo de estos años, siglos del cristianismo, se ha predicado tanto acerca de esas muchachas que todas querían acompañar, querían entrar en el banquete, pero unas fueron prudentes y otras no se complicaron la vida. Lo único que querían era pasárselo bien y se olvidaron de vigilar, de que aquella lámpara no se apagara. Por eso esa frase del Papa de juguetear con la luz, pues me lleva al menos a mí a pensar de que a veces nosotros jugueteamos con la luz cuando permitimos esos pensamientos de que, bueno, si yo soy bueno, no hago tantas cosas malas. Y eso me lleva a no comprometerme y vivir el hoy y ahora. El hoy y a la hora. Juguetear con la luz es cuando yo sé lo que Dios quiere, pero no lo hago. No lo hago. Que yo no juguetee con la luz. Que yo no juguetee con la luz. Y una de las cosas más claves para no juguetear con la luz es hacer nuestra oración a diario. Decía Santa Teresa de Jesús que el hombre que no hace oración no necesita demonio que lo tiente. Hagamos bien nuestra oración.
Es en esos ratos de oración donde entonces se cumple aquello que hemos leído de San José María, que sabremos oír, descubrir lo que va mal, pedir perdón y tener entonces esa conversión sucesiva. El Papa Francisco iba también en esta misma línea al decir que donde se recarga la lámpara es en los ratos de oración. ¿Cuál es el aceite del cristiano?, decía el Papa. ¿Cuál es la batería del cristiano para producir luz? Sencillamente la oración. Tú puedes hacer muchas cosas, decía el Papa, muchas obras, incluso obras de misericordia. Puedes hacer muchas cosas grandes, una universidad, un colegio, un hospital, e incluso te harían un monumento de bienhechor. Pero si no rezas, todo esto no aportará luz. ¿Cuántas obras, decía el Papa, se convierten en algo oscuro por falta de luz, por falta de oración? ¿Qué podemos sacar de este rato de oración, de que le decimos a Jesús que vengo a buscarte, a encontrarte, a amarte? De que nuestra oración sea un momento de una conversión sucesiva, donde me comprometo en unos pequeños propósitos para hacer el bien hoy y ahora, hoy y ahora. Y entonces eso es lo que nos hace ser fieles. ¿Cómo comenzamos este rato de oración? Recordando la historia de Ricardo Fernández Vallespín. 54 años de vocación, vividas con fidelidad. Esta fidelidad, esta virtud es lo que nos lleva a buscar a nosotros nuevos modos para que siempre esté encendida nuestra lámpara. Decía el Papa Juan Pablo II, dice, no es duplicar modelos del pasado, es ser creativo, dispuesto a descender a lo profundo, abierto a nuevos desafíos. De este modo actualizamos nuestro sí inicial. No es que simplemente actuamos en función de unas obligaciones, sino que hacemos nuestro sí presente. Y entonces el Papa concluía, ¿no? La fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor. El paso de los años no tiene que ser un debilitar la luz, sino una luz que siempre ilumina más, haciendo el bien hoy y ahora, Hemos de terminar y terminamos pues acudiendo a la Virgen Santísima. La Virgen Santa María, ella es la Virgen de la lámpara siempre encendida, la Virgen de la fidelidad, del sí, de la prudencia. En todo momento, María procuró siempre mantener encendida su lámpara y estar lista para lo que Dios le pedía. Por eso cuando el ángel le propone el plan de Dios, contesta inmediatamente, hágase, cúmplase. Fue llamada a ser Madre de Dios y Madre nuestra. Y nosotros le pedimos a la Virgen, Madre mía, intercede por mí, para que en mí haya siempre buenas obras, muchas buenas obras, haciendo el bien hoy y ahora. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded